el 11, cuando se hizo la jornada nacional en solidaridad con los trabajadores de Morelco y con los trabajadores de Saferbo. Los de Saferbo se habían tomado el patio, estaban en huelga porque no les habían pagado las primas. Inmediatamente, automáticamente se hicieron las concentraciones en las diferentes ciudades. Eso empezó a las 11 de la mañana, a las 2 ya les estaban cancelando. Es decir, luchar vale, luchar paga, y ese es el camino correcto. Ahora bien, si se tiene en cuenta la situación tan terrible de los trabajadores, tanto de la ciudad como en el campo, y a pesar incluso de la laraca que han hecho sobre que ahorita canasta de huevos a 9.000 pesos, quién sabe dónde diablos, y hoy anuncian rebaja en los precios de la carne, el hecho es que ningún trabajador puede mercar con el salario mínimo. Como hemos denunciado y hemos visto, y como dice la propia estadística oficial, el costo real de los bienes de primera necesidad de un hogar sencillo, no lujoso, sobrepasa los 3.600.000 pesos. Ese debía ser el salario mínimo, y eso hay que decirlo y insistir en esto. Eso quiere decir que el hambre y la miseria han aumentado y que eso agrava la crisis social. Y si a eso se agrega la actitud cínica de las clases dominantes, los representantes en el gobierno, de negarse a aumentar el salario real de los trabajadores, y además de eso, si se tiene en cuenta la amenaza de hundir los proyectos de reformas presentados por el gobierno, a pesar de que ya los han mutilado hasta donde no más, se hace necesario fortalecer las organizaciones de los trabajadores. Y ese es un problema que no es de los asalariados, del que está contratado, del que trabaja por ratos. No, ese es un problema de todas las familias de los trabajadores. Ese es un problema de los jóvenes que estudian, es un problema de los muchachos que están en las universidades, es el problema de las mujeres, es el problema de los viejos, es el problema de todo el pueblo, de la inmensa mayoría del pueblo colombiano, que tiene que tomar con firmeza la lucha por alza general de salarios, por empleo y subsidio a los desempleados, porque a la final, en la medida en que se aumente el salario, se mejoran las condiciones generales de toda la clase, porque lo que hacen los que ganan el salario mínimo o más del salario mínimo es repartirlo entre los que no trabajan. Eso es lo que se hace, es decir, es toda la clase obrera la que vende su fuerza de trabajo a todos los malditos explotadores, y por tanto es una lucha de clase contra clase. Y entonces la organización tiene que ir más allá de los afiliados al sindicato, tiene que involucrar a las familias, pero además de eso se deben realizar las asambleas obreras y populares para exigir con la movilización e incluso con la huelga el conjunto de las reivindicaciones que fueron exigidas en los paros del 19 y del 21, que no han sido resueltas, y que si ustedes miran en la propuesta de programa inmediato presentado por la Unión Obrera Comunista, si se mira la relación que tienen entre sí, a la final todas corresponden a mejorar las condiciones materiales y espirituales de los trabajadores en Colombia, es decir, de su dignificación. Y por tanto, en ese proceso de organizarse, de luchar y de ubicar los verdaderos objetivos de su lucha inmediata, va a enfrentar no al gobierno de turno, sino a los capitalistas de conjunto representados en el Estado. El pueblo no puede esperar a que el Congreso, ese nido de burócratas que viven del sudor y la sangre del pueblo, que se están ganando más de 43 millones por palotear 2 veces a la semana en ese establo, vayan a legislar a favor del pueblo. Como hemos insistido por nuestra parte, y el pueblo aprendió en las calles, en el gran levantamiento popular, solo el pueblo salva el pueblo. No hay otra salida. No puede esperar nada, ni de sus enemigos, ni de los parlanchines en el Congreso.